y a Wipogreen, que fue el medio que me puso en contacto con ustedes. Nosotros en CONAE desde hace tiempo que tenemos esta herramienta desarrollada, la estamos terminando de poner a punto, pero realmente esperábamos ponernos en contacto con todo el sector forestal. Hemos estado en contacto con el INTA, con el programa forestal y también con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en su dirección de forestal, pero realmente queríamos llegar un poco más a los productores, a que realmente las empresas forestales conocieran un poco más de la herramienta que tiene Argentina actualmente, que es de punta, es una herramienta a primer nivel internacional y sobre todo por sus características. Así que yo voy a hacer ahora una presentación, voy a tratar de no prolongarme demasiado en el tema, pero sí quiero que ustedes se lleven el concepto de cuáles son, qué características tienen los satélites que actualmente Argentina tiene en órbita y que nosotros consideramos que puede ser una herramienta para la productividad forestal. Así que voy a compartir pantalla, si me permiten, en este momento. Y bueno, aquí tenemos, digamos, un poco esta figura que quise ser un poco emblemática de la presentación. Lo que quería mostrar era que tenemos actualmente en órbita dos satélites, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B. ¿Sí? Estos satélites son muy particulares. Lo que ustedes ven abajo de la plataforma, ¿sí?, es la antena satelital. ¿Sí? Ahora les voy a contar algunas características de esta antena para que vean, digamos, la potencialidad que tiene, pero están ubicados de esta manera los satélites, en órbitas polares se las llama, o sea, van de polo a polo, ¿sí?, orbitando la Tierra, ¿eh? Y la Tierra es la que se mueve, la Tierra gira cada 28 segundos 8 kilómetros. Entonces, estos satélites se están orbitando, ¿sí?, en esta órbita fija, y la Tierra va moviendo y le permite al satélite con su antena ir adquiriendo distintas imágenes del planeta. Al tener dos satélites, tenemos la capacidad de duplicar la cantidad de información que puedan obtener de Argentina y de cualquier lugar del mundo, pero también reducimos la revisita, o sea, la pasada del satélite por cualquier lugar del planeta a la mitad del tiempo. Entonces, realmente tener una constelación ha sido un hito para la Argentina. Es la primera vez que tiene una constelación de dos satélites y en particular ha desarrollado satélites de radar. ¿Eh? Estos satélites emiten su propia energía, son activos, y la señal que emiten es de radar, ubicada en la región de las microondas. Pero voy a entrar ya un poco a contarles ya más detalles, pero nosotros esperamos que sea de impacto para la productividad, tanto forestal como del resto de las actividades agrícolas, porque trae alguna información que es única a nivel internacional. Fíjense, estas son unas fotografías de los dos lanzamientos en octubre del 2018 y en agosto del año pasado, en pandemia, se pudo lanzar el segundo satélite. Es el SAOCOM 1A y el 1B. Entonces nosotros la llamamos la constelación SAOCOM 1, porque ya está planificada hacer una segunda constelación. ¿Sí? Fíjense el tamaño de la antena. Yo les hablaba de los paneles de la antena, ¿sí? Fíjense el tamaño que tiene, son 3,5 metros por 10 metros. Esto es el instrumento que captura imágenes. Esta es la plataforma de servicios, esta parte así que está recubierta con esa superficie dorada, ¿sí? Y lo que no se ven acá son los paneles solares. Acá el satélite está plegado, ya en la cofia de donde se iba a lanzar, y se lo lanzó, el primero se lo lanzó de Vandenberg, en California, y el segundo de Cabo Cañaveral, ¿cómo se llama?, en la península de Florida. Este es el avión Antonov ruso que lo trasladó. ¿Eh? Y bueno, sus características son que, por ejemplo, cada satélite realiza por día 15 órbitas, 14,8 órbitas por día, y puede adquirir por día 125 imágenes, ¿sí?, de cualquier lugar del planeta. Al tener los dos satélites, como les decía, esta cantidad se duplica, o sea, tenemos capacidad para adquirir 250 imágenes por día, ¿sí? Y lo bueno que al estar ubicados los satélites
digamos, a 180 grados en la órbita, cuando uno está en un polo, el otro está en el otro polo, tenemos una cobertura realmente bastante importante del planeta. Pero ¿por qué Argentina construyó un satélite de radar y no un satélite óptico que seguramente ustedes deben conocer? En realidad, uno podría construir sensores satelitales ubicados en plataformas satelitales que son los satélites en casi cualquier región del espectro electromagnético, ¿sí? Fíjense, la mayoría de los satélites ópticos están ubicados en esta pequeña región del espectro electromagnético donde las longitudes de onda de la luz solar varían entre 400 a 700 nanómetros, mientras que la zona de las microondas de radar, ¿sí?, están en el orden del centímetro al metro, ¿no? Entonces, lo que podemos ya decir es que Argentina construyó dos satélites con dos antenas de radar que tienen longitud de ondas muchísimo más grandes, de otro orden de magnitud que lo que es la luz óptica. Y esto hace que nuestros ojos, por ejemplo, perciben toda esta región del visible tan estrecha, ¿no? Justamente es la mayor emisión de la luz solar, entonces nuestros ojos perciben, están adaptados a percibir las tonalidades del rojo hasta el azul, esas longitudes de onda, mientras que no perciben las demás. El radar, al estar ubicado en esta región, percibe otras cosas. Les voy a empezar a contar un poco qué percibe. A mí me gusta hacer analogías, ¿no? Entonces nosotros con las cámaras fotográficas podemos ver la luz reflejada del sol en los objetos terrestres y nuestra cámara fotográfica, que es pasiva, recibe la reflexión de esa luz solar. Entonces vemos ciertas características de ese objeto ubicados en una longitud de onda muy chica, 10 a la menos 6 de metros. Entonces realmente vemos muy superficial los objetos, esa reflexión. Es una observación pasiva, mientras que ustedes ya están acostumbrados a observar con otro tipo, con, digamos, cámaras activas, como los rayos X, que trabajan también en otras longitudes de onda. En este caso todavía mucho más chicas, 10 a la menos 3 veces más chicas, o 10 a la 3 veces más chica que lo que es la luz visible, que serían los rayos X. Fíjense que del mismo objeto vemos características totalmente distintas y que ambas imágenes son complementarias, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con el radar. Fíjense, acá tenemos una observación de un árbol, por ejemplo, con luz visible, ya estamos acostumbrados a ver qué reflexión nos llega, e inclusive podemos procesar esta imagen y ver alguna característica de este árbol en cuanto a su contenido de clorofila, por ejemplo, en las hojas, ¿no? Pero también podríamos analizarlo con rayos X y veríamos aspectos totalmente distintos de él. Bueno, el radar satelital es algo muy parecido. Les voy a contar algunas características que tiene. Por tener esa longitud de onda tan larga, entre 23 y 25 centímetros, la onda que genera la antena de radar logra atravesar las nubes. Entonces, ¿cuál es la primera virtud que tiene el radar y por qué Argentina construyó un radar? Y porque no tiene la limitación de cuando estamos observando la Tierra, nos encontramos que no podemos observar los objetos terrestres porque hay cobertura de nubes y realmente lo que se ve son las nubes. A los únicos sensores satelitales que le interesan eso son a los meteorológicos, que justamente lo que quieren ver en las nubes, entonces tienen sensores pasivos en el óptico, en la región del óptico, justamente para ver las nubes. El radar puede atravesarlas, y fíjense ustedes la importancia que tiene en nuestras zonas húmedas, forestadas, donde cuando uno quiere hacer un seguimiento de cómo está evolucionando alguna plantación, se va a encontrar que con satélites le va a costar hacerlo con los ópticos. Bueno, con el radar podría hacerlo siempre, ¿sí? E inclusive podría hacerlo de noche, porque como el satélite, la antena emite su propia energía, podemos observar los objetos terrestres y capturar una imagen que es exactamente igual a la que hubiéramos capturado de día, ¿sí? Entonces, esa fue una de las razones por qué se pensó en el radar, ¿sí? Y cuando uno piensa que si realmente la cobertura nubosa es tan importante para ser un factor limitante de la captura con imágenes ópticas,
piensen que esto es una animación hecha con imágenes ópticas, justamente, que lo que les muestra es, en casi 18 años, de los satélites Terra y Aqua, que son las imágenes MODIS, tienen estas imágenes, se las procesó, entonces lo que ustedes ven en blanco es la permanencia de nubes todo el mes, y lo que ven en azul es en todo el mes no hubo nubes. Fíjense, si yo hago la animación esta, fíjense que cómo va cambiando de estación a estación del año, ¿eh? Cómo va haciéndose el hemisferio norte y el hemisferio sur las nubes, pero también la cobertura es muy grande y muy frecuente. Piensen que lo que están viendo ustedes es la frecuencia en todo el mes, ¿no? Entonces, realmente lo que podemos ver con esta animación, hecho con imágenes reales, es que la cobertura de nubes es muy amplia, cubre grandes áreas y es muy frecuente a lo largo de los meses del mes. Entonces, cuesta mucho poder hacer un seguimiento, digamos, durante los meses del año de eventos que ocurran en la Tierra. ¿Qué otra característica tiene el radar? Al tener esa longitud de onda tan grande, es muy sensible, digamos, interactúa con los objetos del tamaño de la onda. Yo les dije que la onda tenía entre 23 y 25 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, llega al suelo, el suelo lo va a penetrar, pero también va a detectar mucho las rugosidades del suelo, ¿no? Todo lo que sea el relieve del suelo, las montañas, ¿eh? Cualquier elevación significativa que sea mayor que el tamaño de su propia longitud de onda. ¿Eh? Y también la señal de radar, como es una onda electromagnética, piensen en las ondas eléctricas, es muy sensible al cambio de conductividad en los medios. Entonces, cuando llega al suelo y hay presencia de humedad en el suelo, también la detecta, la puede medir. ¿Por qué? Porque modifica mucho lo que es la onda eléctrica emitida por la antena, ¿sí? Entonces, ese gran cambio significativo en la respuesta, ¿eh?, del radar hacia la antena hace que en la imagen uno detecte, por ejemplo, zonas muy oscuras, que son zonas muy húmedas, ¿no? Entonces, no solo ve el agua en superficie, sino que ve el agua, el contenido de agua en el suelo. Después, si quieren, me pueden hacer preguntas sobre hasta qué profundidad, pero les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, tiene sensibilidad a la rugosidad y a la humedad del suelo. Lo que ve entonces con la rugosidad son las estructuras de los objetos terrestres. A diferencia del óptico, que lo que ve es la reflexión en esa longitud de onda estrecha que yo les contaba de los objetos terrestres, pero de su composición físico-química, ¿sí? Detecta si es una vegetación, si es un suelo, si es agua. Ahora, el radar ve las estructuras de los objetos, el volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de esta sensibilidad a la rugosidad. Esta es esta zona que está acá azul es el glaciar Perito Moreno. Esta es una imagen SAOCOM del SAOCOM 1A, una de las primeras que adquirió sobre la Patagonia, donde pudo ver el lago argentino y el glaciar Perito Moreno. Ustedes saben que, digamos, cada tantos años el glaciar retrocede y en este momento se puede ver en esta imagen toda esta zona grisácea, que es justamente el cambio de rugosidad que produjo en el suelo el retroceso del glaciar, ¿sí? Es una composición color hecha con SAOCOM 1A, con radar. Y ustedes me dicen, pero el radar no se ve como si fuera un rayos X. No, porque tiene unas características que les voy a contar que se puede ver casi como una imagen óptica. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a interpretar lo que se ve en esta imagen y a extraer de la imagen ya no lo visual, sino información, como les contaba antes, de humedad del suelo, de estructuras que se pueden extraer de la imagen, aunque por ahí nuestros ojos no las perciban tan fácilmente. Y bueno, como penetra las nubes y tiene una longitud de onda de 23 a 25 centímetros, por supuesto, penetra bastante bien la canopia de los árboles, por supuesto, de acuerdo al tipo de árbol. Pero estos 23, 25 centímetros hacen que la mayoría de los árboles, las hojas son de menor tamaño y pueda penetrar la canopia e inclusive llegar hasta el suelo. Y eso tiene muchas aplicaciones útiles. Por ejemplo, ver si está inundado por debajo de un bosque,
también puede ver si hay humedad del suelo y medirla por debajo del bosque, pero también al atravesar la canopia y, digamos, todo el bosque en sí mismo, detecta características del bosque, como vamos a ver más adelante. Y también yo les conté que también tenía penetración en los suelos. Bueno, el suelo, si fuera totalmente arenoso y seco, lo penetraría teóricamente hasta 10 veces la longitud de onda. Y como dijimos que la longitud de onda llega hasta los 25 centímetros, 10 veces eso sería 2,5 metros. E inclusive ya se han hecho pruebas y ha penetrado, por ejemplo, en desiertos, varios metros, más de los 2,5 metros, detectando, por ejemplo, en el Sahara, viejos cauces de ríos, cauces paleolíticos, ¿no? De ríos en el Sahara, 8 metros. Pero bueno, esta penetración depende mucho de la cobertura que tenga el suelo por encima, ¿no? Yo les dije arena seca totalmente, pero si tuviera una cobertura a la arena, ya la penetración sería menor, y también mucho de la estructura del suelo. Por eso les dije que penetraba en suelo seco, arena seca que no tiene estructura. Si el suelo ya tiene estructura, empieza a penetrar menos. Y si el suelo tiene humedad, penetra hasta detectar la humedad. Entonces la penetración depende del tipo de suelo y de la cobertura. Fíjense esta característica en particular, ¿no? Acá están puestas como ejemplo distintas longitudes de onda de las microondas radar. La banda X es una longitud de onda de 3 centímetros, como que figura acá, y fíjense, llega solo a la superficie de la canopia de los árboles porque no penetra el tamaño promedio de las hojas. Mientras que en la vegetación le pasa, digamos, en los sedimentos, tampoco los penetra, y si fuera nieve seca tampoco la penetra. La banda C es la banda de las imágenes de radar, para aquellos que conozcan un poco más, Sentinel, de la Agencia Espacial Europea. Mide 6 centímetros la banda, y fíjense que penetra un poco, depende del tipo de bosque, la canopia de los árboles, penetra muy poco lo que es digamos, el suelo, y tiene cierta penetración en lo que sería nieve seca o nieve húmeda. La penetración es en nieve húmeda, esto de abajo ya sería la nieve seca. Mientras que la banda L es la banda que tiene la longitud de onda de SAOCOM, el satélite argentino, o los dos satélites argentinos. Las antenas de radar funcionan en esta longitud de onda. Fíjense que entonces tenemos penetración en la vegetación, tenemos penetración en los suelos, y podemos llegar a tener bastante penetración en lo que es nieve húmeda e inclusive nieve seca. Les voy a mostrar un ejemplo de esto para que me crean rápidamente. Esta es una imagen óptica de un satélite que se llama Landsat, de la NASA. Y este lote que ustedes ven acá, lo que tiene en pie más oscuro es cultivo de maíz. Vieron que el maíz crece hasta los 3 metros. Bueno, se los muestro porque es un caso real que hemos detectado nosotros. Lo que muestra esta imagen es que todo este lote en forma de trapecio ha sido cosechado, ¿sí? Mientras que acá queda una hilera sin cosechar y bueno, y esta parte del campo, ¿no? La maquinaria para cortar la cosechadora se va moviendo en este sentido. Cruza el lote, corta en un sentido y después corta en el otro, ¿sí? Fíjense cómo el SAOCOM vio un día después este lote, perdón, ahí. Fíjense lo que vio SAOCOM en esta zona, ¿sí? El mismo lote, casi simultáneo, un día de diferencia. Ahora, ¿qué vemos? Estas franjas de color claro y color oscuro, en verde claro y color oscuro. ¿Qué es esto? Esto es cómo quedó el rastrojo del maíz orientado hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Por eso detecta este cambio en la rugosidad. De acuerdo a la orientación del satélite, cuando pasó por acá, ¿sí? Va a haber distintas rugosidades en uno de los surcos cultivados o en el otro. Mientras que esto que está acá también es muy interesante. Fíjense que en el óptico no estaba, acá no hay nada, parece liso. En el radar que vio acá, esto es una cárcava producida por el escurrimiento de agua, ¿sí? Erosión hídrica, lo que se llama erosión hídrica. El productor sembró en forma perpendicular para que este efecto que le producía el agua en su campo
no se fuera profundizando. Entonces fíjense que al menos a nivel superficial ya no se lo ve. Pero ven que el radar en un suelo desnudo como es este camino que hay acá, digamos, vio que por debajo en realidad hay una cárcava, un pozo. Y también se puede ver cruzando en diagonal todo el lote este surco, que también es otra cárcava, mucho menos profunda, pero que va hacia esta zona de acá, donde hay un, digamos, sumidero, un pequeño, digamos, una pequeña laguna natural que está bastante seca en este momento, salvo el centro que se ve más oscuro, ¿no? ¿Y qué otra característica yo veo con una imagen de radar? ¿Sí? Veo el cultivo en pie, este es un maíz en pie, ven cómo se ve, y vean qué distinto que se ve de este lote que está ya cosechado, ¿sí? E inclusive está sembrado y con mayor contenido de humedad que esto de acá. Por eso se lo ve mucho más oscuro. Lo mismo que este de aquí o este de aquí, ¿sí? Entonces, fíjense qué distinta la mirada. Cuando uno habla de imágenes, no tienen las mismas características, no ven lo mismo, porque las longitudes de onda con que capturan la imagen son distintas y su interacción con los objetos terrestres también son distintos, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene el radar que no tiene el óptico? ¿Sí? Es que esa energía que emite las antenas de radar se la llama que es polarizada, ¿eh? O polarimétrica. ¿Eh? Generan bandas polarimétricas. ¿Cómo es digamos, emisión de energía o iluminación del área? Fíjense, como son ondas electromagnéticas, yo la puedo emitir en dos planos horizontales o verticales, ¿sí? Por eso la llamamos H de horizontal, B de vertical. El horizontal emite las ondas, ilumina toda un área, por ejemplo este objeto, pero en un plano vertical, o sea, las ondas salen en planos horizontales, perdón, ¿sí? Y lo mismo, emite y espera. Ustedes saben que es a la velocidad de la luz, ¿no? Emite y recibe la reflexión o el rebote, nosotros lo llamamos retrodispersión, y también lo observa en un filtro o plano horizontal. Entonces, con esto genera lo que se llama una banda, genera una imagen que se la llamamos banda polarimétrica HH, horizontal a horizontal. Mientras que también puede emitir la energía o las ondas electromagnéticas en planos verticales, y recibir en un plano vertical, un filtro vertical, y esa banda la vamos a llamar BB vertical vertical. Pero de un objeto como un árbol, no va a ser lo mismo la información que nos llegue si lo iluminamos con planos horizontales o con planos verticales. ¿Por qué? Porque este objeto tiene características tales que predomina, por ejemplo, el tronco, donde realmente si yo lo ilumino con un plano vertical, voy a obtener una mayor reflexión, un mayor rebote, una mayor retrodispersión. Lo bueno es, la mayoría de los satélites radar que hay a nivel internacional tienen estas características, mientras que SAOCOM, los dos satélites nuestros, pueden generar estas dos bandas polarimétricas, pero también pueden generar en forma simultánea las que se llaman las bandas cruzadas, o sea, emitir en un plano horizontal y ver que me llega en un plano vertical. Emitir vertical y ver que me llega en un plano horizontal. La información que obtienen de los objetos, de las estructuras, con estas dos bandas es muy similar, ¿sí? Fíjense, yo les voy a mostrar un ejemplo. Por ahí no es forestal el ejemplo, pero ¿por qué se los muestro? Porque realmente puede identificar objetos distintos el radar. Fíjense, en una misma imagen de composición polarimetría, o sea, poniendo el rojo, el verde y el azul del monitor, estas tres polarizaciones, porque dijimos que estas dos dan la misma información, poniendo tres en los colores rojo, verde y azul, yo armo una imagen que parece óptica, donde en esta zona es la ciudad de San Nicolás, en el límite ahí entre Buenos Aires y Santa Fe, donde vemos, por ejemplo, las coberturas forestales o vegetales en las islas, que es cobertura natural, ¿sí? Veo el cuerpo de agua, veo la zona urbana, esta es la ciudad de San Nicolás, es una ciudad bastante baja, el centro está acá, después la mayoría de las casas todas tienen jardines, por eso se la ve así, y después veo esta zona de aquí, que sería el parque industrial, donde está Somisa, las grandes empresas, que
tienen muchos techos de material metálico. Entonces la reflexión que le llega a la antena del radar es muy intensa. O sea, emitió una energía, llegó a estos planos que son metálicos y el rebote es muy fuerte, casi el mayor que tiene en toda la imagen. El otro punto donde tiene una reflexión muy alta es acá, que se lo ve como una estrella. ¿Por qué? Porque acá hay o un barco, como este que está acá, o una antena directamente. Entonces, a iluminar superficies metálicas o una antena que ya está preparada para, digamos, recibir ondas y que las centraliza, se generan estos efectos. Pero lo más interesante por ahí de ver acá es, fíjense, fuera de las ciudades o de la zona industrial, cómo los lotes, estos que la mayoría son agrícolas, pero también hay hileras de árboles, ven acá, todas estas zonas de acá son hileras de árboles. Fíjense la respuesta distinta que tienen. Por ejemplo, los campos con cultivo los veo como este de acá, o estos de acá, ¿sí? Estos de acá también, mientras que los campos desnudos los veo con una reflexión mucho más parecida a la del agua, más oscuros, ¿no? Y después veo otra, y veo variedades de acuerdo al distinto estado fenológico de los cultivos, ¿sí? Eh, Algo interesante para comentarles es que si una imagen me muestra esta identificación de objetos distintos, quiere decir que yo los objetos, procesando la imagen, la puedo clasificar y ir separando cada uno de estos objetos por su distinta respuesta al radar. Entonces fíjense que tiene casi las mismas características que el óptico e inclusive detecta con mejor, o sea, con mayor certidumbre algunos objetos terrestres. En este caso hicimos una composición que se llama de Pauli, ¿sí? Que utiliza estas bandas polarimétricos. Por ejemplo, en el rojo pusimos la banda horizontal menos la banda vertical, en el verde pusimos la banda cruzada, ¿sí? Y en los otros pusimos la suma de la horizontal y la vertical. Y visualmente se ve muy bien, pero si visualmente se ve muy bien identificando objetos, quiere decir que los puede clasificar muy bien e ir cuantificando la cantidad de objetos que vea iguales, ¿sí? Y ubicando su posición, sin dudas. Entonces lo que logramos es una clasificación polarimétrica. ¿Qué otra característica tiene el radar que no tiene el óptico? La forma de adquirir las imágenes, ¿sí? Fíjense este gráfico que yo les muestro acá. El radar, a diferencia, el óptico, ¿cómo hace? Abre su, digamos, tiene varias maneras de hacerlo, pero es un sensor pasivo, deja que de los objetos venga la reflexión del sol y entonces tiene filtros en cada uno de las longitudes de onda, el verde, el rojo y el azul. Pero la grilla que usa para adquirir la imagen es fija. Por ejemplo, esa Landsat que le mostraba es fija a nivel de todo el planeta. Cada imagen tiene el mismo tamaño, ¿sí? El píxel es del mismo tamaño y siempre adquiere con el mismo ángulo. En cambio, el radar tiene la flexibilidad que todas estas imágenes las puede adquirir SAOCOM, por ejemplo, ¿no? Puede adquirir, esto que les muestro acá son numerado del 1 al 9, son los distintos ángulos con los que puede adquirir una imagen. Entonces, fíjense, puede adquirir más bien más vertical con respecto a la posición del satélite o bastante inclinado. Y si, por ejemplo, nosotros quisiéramos ver un bosque, quizás nos convendría, en vez de verlo en forma bien vertical o un ángulo así muy chico, muy pronunciado, verlo más bien horizontal. ¿Para qué? Para que toda la señal interactúe con el bosque, ¿me entienden? Entonces, fíjense, nosotros podemos adquirir imágenes de radar en lo que llaman distintos modos. ¿Cuáles son esos modos? Estos que figuran acá. Fíjense, estos que están acá se llaman Strip Map, ¿sí? Y en este modo tengo la mejor resolución de SAOCOM, del satélite, ¿sí? 10 metros por 10 metros sería el tamaño del píxel. Y puedo adquirir imágenes de dos polarizaciones, de simple polarización, una sola, o de las 4 polarizaciones. Eso en este modo. ¿Ven? Y después ahí tengo, el SAOCOM tiene un modo que se llama Topsar Narrow, donde los píxeles ya tienen tamaños de 30, bueno, un dato que no les dije, acá la imagen tiene un tamaño de 40 kilómetros por 70, ¿sí?
En el modo Topsar Narrow, por eso se llama TN, el tamaño del píxel es de 30 metros más o menos. Ahora, el tamaño de la imagen ya es de 600 kilómetros por 400 kilómetros más o menos. Entonces puedo cubrir grandes áreas y la antena de radar recibe la misma información, la misma energía. Yo la voy a poner en una grilla distinta. ¿Me entienden? Esta va a ser una grilla con mayor detalle, mayor resolución, y esta grilla va a tener menor detalle, pero me va a cubrir grandes áreas en una sola imagen, ¿sí? Después también tenemos estos otros modos, ¿eh? Que sería el Strip Map, fíjense, pero Quad Pole ya directamente. Ah, perdón, este me equivoqué, no era Quad Pod, sino Circular Pod. Este es un modo científico que estamos analizando, es emitir la onda en forma elíptica, pero ya veremos qué da eso, ¿no? Quizás para vos que sea interesante, pero es bien experimental. Nosotros no tenemos, teóricamente sabemos qué podríamos esperar, pero no lo hemos ensayado. ¿Por qué están repetidos acá los modos Strip Map, Topsar Narrow y Topsar Wide? Este tiene un píxel de 50 a 100 metros. ¿Por qué están repetidos acá? Porque, bueno, acá todos los modos son con las 4 polarizaciones, ¿sí? Bueno, esos son todos los modos que tiene el satélite, pero fíjense la distinta flexibilidad sobre una misma área terrestre, adquirir de formas con ángulos distintos y con tamaños de imágenes y píxeles distintos. Les pongo un ejemplo. Esta es una imagen de la zona de Mar Chiquita en Córdoba, toda una zona muy agrícola. Ven que se ve aquí se ven los lotes, se ve la laguna, por supuesto. Esta imagen tiene 600 por 400 kilómetros. Y fíjense que se ven ciertos detalles, inclusive en la zona de los lotes, con un píxel de 50 metros, pero también puede tener 30. Mientras que yo puedo tomar en modo Strip Map, fíjense, esta sería una imagen de una zona también de este lugar, en modo Strip Map, de 70 metros por 40, y ya tenemos un píxel que vemos dentro del lote. Vemos variabilidad dentro de los lotes, ¿sí? Bueno, esta es una flexibilidad que tiene el radar y por eso, porque atraviesa las nubes, por estas características, lo hacen óptimo para observar la Tierra, porque cada vez que pasa el satélite y quiere adquirir una imagen, lo puede hacer, ¿sí? Y estamos asegurando la adquisición de imágenes. ¿Cuál es el único problema? Que tenemos que emitir energía. Entonces gastamos energía. ¿Cómo se recarga la energía? Y bueno, las baterías del satélite, que están ubicadas acá, recargan su energía con los paneles solares. Por eso este satélite, que no lo dije, está ubicado orbitando 620 kilómetros, va siguiendo las zonas iluminadas terrestres por el Sol, pero no porque necesite la luz solar, sino porque va alimentando todo el tiempo sus baterías. Puede inclusive orbitar donde el Sol no ilumina, ¿sí? Entonces tiene órbitas ascendentes y descendentes, ¿sí? Si nos fijamos de norte a sur, tendrá órbitas descendentes el satélite y después está ascendiendo, mientras la Tierra gira. Lo que les muestro acá es que como gasta energía, se planifican las adquisiciones. Fíjense, este es un ciclo de 16 días para el SAOCOM 1A. Para que vuelva a pasar por el mismo lugar de Argentina, tarda 16 días. Pasa, adquiere imágenes. Ahora, para que pase exactamente por los mismos lugares, pasan 16 días. En esos 15 días restantes se planifican adquisiciones en el resto del planeta. Esto es un caso real. Hola Marina, ¿cómo estás? Estos van adquiriendo imágenes cada 16 días. Aquí con los dos satélites. Ahí están comentando el tiempo, en casa también llueve mucho. Con los dos satélites, cada 8 días vamos a tener esta cobertura de 16 días. Pero entre los dos van a hacer que cada 8 días podamos volver al mismo lugar de adquisición. Esto que ven en colores son los distintos modos de adquisición que ahora ya saben qué es. Esa forma de iluminar un área u otra. Pero entonces lo que ustedes tienen que hacer, que si ven que esto se publica todas las semanas en CONAE, si ustedes ven que el área que les interesa no está publicada y no se va a adquirir, tienen que pedirle a CONAE que la adquiera. Así se programa la adquisición en forma frecuente sobre esa zona, por ejemplo.
Hay que planificar. Este es el catálogo de imágenes. Ustedes si van al catálogo de imágenes de CONAE, se registran solo poniendo su nombre y su mail, y le van a dar una clave para entrar al catálogo, y ustedes mismos van a poder ver todas las imágenes que hay sobre Argentina. Esto, acá figura 20 y pico de mil imágenes sobre este sector, pero esto fue, no tengo la fecha de cuándo lo hice, pero ya debe ser hace más de un mes o dos. Debemos andar en 40.000 y 50.000 imágenes cubriendo todo el territorio de Argentina. Entonces, las zonas forestadas ya están cubiertas con adquisiciones de SAUCOM. Eso es el comentario final que les quería hacer sobre el tema de las adquisiciones. O sea, aunque ustedes no hayan pedido, nosotros ya hemos hecho planificaciones sobre las áreas forestadas, tanto naturales como las productivas de Argentina, ¿no? Quizás después tengamos que hacer pedidos especiales, con mayor resolución, con distintos ángulos, pero ya tenemos una base de datos de imágenes adquiridas. Por ejemplo, ahí les muestro un ejemplo, también en provincia de Buenos Aires, con las dos, por ejemplo, este es el modo Street Map, el de que tiene un píxel de 10 metros. Pero bueno, esto que yo les contaba, que al tener una imagen que puede ver distintos objetos, los podemos clasificar. Acá les muestro un ejemplo. Este es un área también del sudeste de Córdoba, donde la hemos tenido zona experimental, por eso hemos trabajado mucho ahí. Pero fíjense, ahí les voy a ampliar una zona, ¿sí? Y esta zona se ve de esta manera, en esta composición de bandas polarimétricas. Y fíjense, las zonas oscuras, acá les pongo la interpretación, los colores azules son dispersiones simples de la señal, donde detectan cuerpos de agua, suelos desnudos, mientras que las zonas que figuran en color, digamos, rosado son zonas de doble rebote, los colores más claros, y que corresponden con los cultivos o la vegetación más alta, ¿sí? Por eso se los muestro, ¿no? Acá, pues, acá también hay árboles, hay muy pocos, han dejado muy pocos, pero por ejemplo cerca del río lo que se ve son arboledas, o lo mismo limitando cada uno de los lotes, ¿sí? Y después que las zonas más verdes, no piensen como en el óptico. Acá lo más verde que identifica, ¿sí? Que son los cultivos más bajos y arbustivos, pasturas y soja, por ejemplo, ¿no? Fíjese, esta es una imagen ya de la penetración del radar con SAUCOM. Una de las primeras imágenes que también adquirió, no solo fue en Patagonia, sino, por ejemplo, en esta zona de sierras de Córdoba, ¿sí? Donde, y San Luis está justo en el límite, donde, fíjense, acá les estoy mostrando una ampliación de la imagen. ¿Y qué vemos en esta imagen? Bueno, vemos muchas características, es una zona con relieve, fíjense los cambios de iluminación, pero lo que se ve acá es esta franja, ¿ven? Se ve una franja que parece muy homogénea de respuesta. Bueno, esta franja homogénea es una plantación de pinos que al pasar el satélite en forma muy vertical y con una orientación del ángulo que coincidía con la orientación de la plantación de los pinos, hizo que directamente se veía, digamos, el suelo por debajo, que en esa zona es bastante, digamos, de piedras, ¿no? De roca. Así que fíjense, este es un caso que nos sorprendió al principio, fuimos a verificar y todo, que era lo que estábamos viendo justamente en esa zona, ¿no? Pero como les contaba antes, si uno quiere en realidad detectar la forestación, ¿qué tendría que hacer cuando pasa el satélite por acá? Iluminar esta área no con un ángulo muy empinado, sino todo lo contrario, un ángulo lo más apaisado posible, con un ángulo grande. Entonces lo que haríamos es, entonces sí detectaríamos todo. Ahora les voy a mostrar ejemplos de eso también, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Con el satélite de radar, nosotros podemos generar modelos digitales de elevación, ¿sí? Por ejemplo, este es el famoso SRTM que hizo la NASA en el año 2000. Esta zona muy vegetada, ¿sí? En el norte del país, es en la zona más de Salta y Jujuy. Fíjense, se ve como si fuera casi en relieve, ¿no? Las zonas que han sido deforestadas, ¿eh? Mientras que en el año 2017 vemos realmente lo que quedó de esta forestación que está acá, ¿no?
¿sí? Entonces, digamos, también esta propiedad de poder detectar las variaciones altimétricas nos podría servir para hacer un análisis en las zonas forestadas y deforestadas, porque es hacia lo positivo y hacia lo negativo. Para las zonas productivas también uno podría detectar estas variaciones altimétricas debido a la distinta altimetría de los bosques, ¿no? Fíjense, acá hay una comparación de cómo el radar ve una zona forestada, ¿sí? Y cómo la ve con óptico, ¿sí? Ven que el radar lo que ve parece que fuera 3D el radar, porque lo que está viendo es, digamos, con ese modelo digital de elevación, lo que está viendo es la diferencia de alturas entre estos lotes. El óptico parece que, como es bidimensional, pareciera que todo fuera a la misma altura, mientras que el modelo nos permite ver exactamente cuál sería la altura y, como tenemos la superficie, cuál sería el volumen de esas forestaciones. Algo que les quería comentar también es que no están solos los satélites argentinos SAOCOM 1A y SAOCOM 1B. ¿Por qué? Porque hace muchos años, 10 años les diría, hubo un acuerdo con Italia y Italia ya estaba desarrollando satélites de radar también, los que se llaman Cosmos Skymed, ¿sí? Entonces tenemos SAOCOM 1A, les dije que tenía una longitud de onda, la señal que emiten de 24 centímetros. Los satélites que son italianos, por eso se llama, forman un sistema de 6 satélites en la misma órbita, ¿sí? Este satélite de este está separado por casi 75 minutos, 180 grados en la órbita, mientras que los satélites italianos están separados de los SAOCOM 10 minutos, ¿sí? Acá hay 10 minutos. Entonces, fíjense lo difícil que fue poner en órbita nuestros dos satélites, que son mucho más grandes, pesan 3 toneladas, comparados a los italianos, que son más chicos. ¿Por qué son más chicos? Porque la longitud de estas antenas es para emitir señales de 3 centímetros. ¿Ven? Comparado a los 24 o 25 de SAOCOM, son longitudes de onda mucho más chicos. Entonces, el tamaño de satélite, de antena y de paneles solares de energía que se gasta es mucho más baja la energía que es necesaria para emitir esta señal. Entonces el radar puede ser más chico. Pero ¿cuál es lo característico y único a nivel internacional? Que nunca hubo una constelación de 6 satélites, acá los ven, los otros dos que están medio ocultos, porque estarían del otro lado de la órbita, nunca hubo a nivel internacional una constelación de 6 satélites que estén observando con 10 minutos de diferencia una misma superficie, ¿sí? Con dos longitudes de onda distintas. Entonces, esto en la historia de la teledetección, sin exagerar, se los digo. Entonces, fíjense, ¿y qué utilidad podría tener esto? Y podríamos fusionar, como en 10 minutos hay muy pocos cambios, nosotros podríamos aprovechar lo que observa un satélite italiano, Cosmos Skymed, por la longitud de onda tiene con lo que observa un SAOCOM. Bueno, y eso hemos hecho. Acá ven una imagen que pareciera ser azul atrás y otra amarilla. ¿Para qué? Lo hemos hecho justamente para que se note dónde está la superposición de la fusión. ¿Qué es lo que se fusionó? Bueno, se aprovechó que los satélites Cosmos Skymed italianos tienen un píxel de 1 metro de resolución, ¿sí? Mientras que SAOCOM tiene un píxel de 10 metros. Pero como yo les dije, SAOCOM penetra mucho más la vegetación y detecta mucho más la humedad, ¿sí? Mientras que con 1 metro y con una longitud de onda de 3 centímetros no penetraba la canopia de los árboles, ¿sí? Y tampoco detectaba bien la humedad. Lo que logramos hacer la fusión es un producto nuevo que nunca existió y que la ventaja que tiene es esta para el forestal, que se detiene en la canopia uno y el otro penetra hasta el suelo. Entonces, analizando los dos, podríamos ya saber exactamente la altura que tienen. Bueno, esto está en estado de ciencia porque como nunca existió, no hay papers, no hay trabajo sobre la fusión entre banda L y banda X. Y si los hay son muy pocos porque hay un satélite japonés que solo tuvo banda L en estos años. Así que, digamos, es justo pueden encontrar alguno, pero hay muy pocos y nadie realmente ha hecho esta correlación
entre esta relación de alturas de detección o de penetración del radar. Yo les voy a repetir un poco. Fíjense, acá vamos, ves la penetración en banda X, llega a la canopia, no penetra más, mientras que la banda L en la mayoría de los bosques penetra, ¿sí? Y el caso de banda C, que es el satélite europeo, sería un caso más cercano de la banda X. Pero entonces generalmente, mientras más larga es la longitud de onda, más fuerte es la penetración en la vegetación, los bosques en particular. Depende de la frecuencia y la polarización, ¿sí? La frecuencia es la longitud de onda, ¿eh? Longitud de onda y frecuencia están relacionados, no se los quise mostrar, por la velocidad de la luz, ¿sí? A mayor longitud de onda, menor frecuencia, y viceversa. Entonces las ondas pueden penetrar los doseles forestales. Bajo condiciones secas también pueden penetrar hasta cierto punto el suelo, por ejemplo, arena o nieve seca. Y con respecto a la polarización, las adquisiciones con polos cruzados tienen significativamente menos penetración que con polos iguales. Entonces, si uno querría detectar bien un bosque, al usar cualquiera de estas bandas cruzadas, ya nos, digamos, con las bandas horizontal o vertical, y con cierto ángulo podríamos, como les mostré, llegar a penetrar todo el bosque. Ahora, con las bandas cruzadas ya no, ¿me entienden? Con las bandas cruzadas realmente van a detectar siempre la canopia en cualquier ángulo que la observemos, ¿sí? Fíjense, acá les muestro un ejemplo de eso, ¿no? Esta es una imagen SAOCOM de una zona forestada. Para los que no somos expertos en forestación, como es mi caso, nosotros decimos hay bosque en Misiones, ¿sí? Entonces van a ver imágenes de Misiones. Pero yo sé que hay mucha producción forestal en Entre Ríos. ¿Por qué? Lo sé porque yo soy entrerriano y sé que casi la mayor actividad está ahí en Corrientes y en las islas del Delta, ¿no? Pero bueno, les muestro un ejemplo. Esta es una pasada completa en modo Strip Map con píxeles de 10 metros, ¿sí? Sobre una zona forestada. Acá estamos en el límite con Brasil y Paraguay, fíjense, ¿no? Esto es la parte, digamos, de vegetación natural, pero acá hay un bosque implantado, ¿sí? Producción forestal. Fíjense, hemos hecho una composición en los canales del monitor de estas variaciones con las polarimetrías, y estas dos casi que, digamos, las ven muy distintas, pero en realidad lo que cambia es la variación del juego que se hizo con las bandas polarimétricas. Yo del ejemplo este en particular les hice un recorte y les muestro acá la zona forestada, cómo la ve en detalle el radar, ¿sí? La detecta muy bien, eso le quería mostrar, ¿sí? Que la podemos detectar, clasificar, cuantificar, e inclusive podemos inferir valores de biomasa, ¿sí? O sea, me refiero a altura de árboles, valores, variables dasométricas, altura de árbol, biomasa medida en peso por metro cuadrado, volumen por metro cuadrado, y, por ejemplo, densidad de plantas, ¿no? Fíjense, esta otra era una composición polarimétrica, ¿sí? Esta es una fusión entre lo óptico y lo radar, ¿no? Con esto ya lo hemos logrado, tenemos un sistema automático que lo hace. ¿Y qué tenemos que investigar con ustedes? Por eso hoy no es una presentación solo de mi parte, por eso espero las preguntas, sino es una convocatoria. Nosotros queremos trabajar con el INTA, con el Ministerio de Agricultura, pero en todos los planes y programas que haya forestales, pero queremos trabajar también con AFOA porque lo que necesitamos es correlacionar esta información, ¿no? Fíjense ustedes, aquí podemos ver esto de acá, parecen barcos, pero no lo son. Estos son torres, ¿sí? Torres de alta tensión cruzando el río. Esto es un puente. Fíjense estos dos puentes, las zonas urbanas. Yo acá no les puedo hacer un zoom, pero ¿por qué? Les quería mostrar la variabilidad que puede ver el radar, ¿sí? Y estos sí son bosques, ¿ven? Esto es todo que está acá en color así, más bien amarillo, en tono ocre, es detección de bosques, ¿no? Bueno, esta es la misma imagen, pero ya completa. Y bueno, creo que acá yo podría parar. Yo les puedo seguir mostrando cosas, pero no quiero ser pesado con ustedes. No sé cuántos minutos hablé, creo que 25 minutos, media hora.
Claudia, yo te pregunto, si quieren yo sigo, y si, porque de bosque, digamos, no tendría más para mostrarles. Lo que sí les puedo mostrar son otras aplicaciones múltiples que tiene el radar, ¿sí? En realidad estuviste hablando 50 minutos, Álvaro. No te puedo creer. Bueno, Lo que discúlpenme pasa es que todos. es muy interesante, así que creo que estamos todos muy conformes. Si te parece, empezamos a hacer algunas preguntas de las que ya están en el chat. ¿Cómo no? Y después, y les pido a todos, a ver, alguna de las preguntas más que nos hacen a nosotros es si esta presentación va a estar disponible. Yo supongo que sí, que nos vas a pasar la presentación, Álvaro. Sí, por supuesto. Nosotros la vamos a subir al sitio de AFOA, pero además estoy grabando esta presentación, así que esa presentación va a ir a YouTube y también va a estar a disposición en el sitio de AFOA. Si quieren Excelente. poner sus correos electrónicos en el chat, también podemos pasárselas después. Así que, bueno, veamos las preguntas. La primera es 125 imágenes por día en total o en cada lugar de la Tierra. No, en total por día por cada satélite. O sea que en total con los dos satélites serían 250 imágenes por día. En la órbita tiene, eh, tarda 90 minutos en dar vuelta a la Tierra. ¿Saben a qué velocidad va nuestro satélite? Y los italianos también, por supuesto, porque están en la misma órbita. Van a casi 30.000 kilómetros por hora. A esa velocidad adquieren las imágenes, iluminan la Tierra y reciben la reflexión y arman una imagen. ¿Me entienden? Es toda esa corrección de movimientos, porque yo les comenté que la Tierra cada 28 segundos se movía 8 kilómetros, toda esa corrección de movimientos hay que hacer para que en la imagen, ustedes cuando la reciben, ya no tengan que corregirlo. Eso ya está hecho en la estación terrena, que es donde se descargan las imágenes y se las preprocesa. Pero es como comentan ahí, son 250 imágenes por día, y algo que me sirve la pregunta para responder. Ustedes, al acceder a un convenio con CONAE, que es mi intención, hacer un convenio con AFOA, puede ser con el INTA también, inclusive, o con el programa forestal y que ustedes estén participando del programa, es que toda la información de los satélites italianos también está disponible. Y los satélites italianos en banda X, desde hace 10 años estamos adquiriendo imágenes sobre Argentina. Entonces, actualmente están adquiriendo los 6 satélites sobre Argentina. Tenemos esa gran posibilidad, única como país a nivel internacional, no crean que la tiene ningún otro país en este momento, de poder ver cómo aplicamos a la producción forestal esta herramienta y esta forma de ver, digamos, el bosque, ¿no? Gracias. Dice, las imágenes ya existentes se pueden visualizar en GE. En GDE se refiere, ¿a qué te referís con GDE? No sé, GEE, no sé qué es Ah, GEE. GEE. Sí. Sí, en general las imágenes, si ustedes entran a la página web de la CONAE, que yo ahora les voy a poner unos links, porque creo que eso también les va a interesar, ¿sabes, Claudia? Para que chusmees más. Y lo podés publicar si querés los links en la página de AFOA, también no hay problema. Yo ahora estoy abriendo justamente para compartírselos. Si no, te lo mando yo después. Eh, pero, ¿qué les quería comentar? Que las imágenes SAOCOM son imágenes GeoTIFF, ¿sí? Es un formato el más estándar a nivel de imagen, ¿sí? Si ustedes no solo se registran en la página para chusmear el geoportal, el geocatálogo, donde están las imágenes, que pueden hacerlo en forma gratuita, no se las van a poder descargar si no tienen un convenio. Pero si se registran ahí, también van a tener acceso a tutoriales e inclusive a imágenes que están puestas de prueba sobre distintas zonas del país para que ustedes se las descarguen y las abran, por ejemplo, con software libres como es el QGIS, ¿sí? O, por ejemplo, el SNAP de la Agencia Espacial Europea también ve el formato y las pueden procesar inclusive. Así que es bastante abierto, ¿no? Dice, ¿han evaluado los datos SAOCOM en relación a los PALSAR?
encuentra iguales niveles de saturación al cuantificar biomasa aérea? Muy buena pregunta, me encantó la pregunta esa. Les voy a comentar lo siguiente con respecto a eso. Eh, Fíjense, nosotros casi que esta misión duró 10 años y como ya estaba el ALOS 1 en órbita y era en banda L, nosotros ya trabajamos muchísimo en banda L todos estos años, banda X también, por supuesto. eh, el tema nuestro es que nunca lo aplicamos bien al área forestal. Es como que tenemos una pata floja. ¿Por qué? Porque el objetivo de la misión SAUCOM era darle información a la agricultura, y como que el tema forestal no estaba incluido. Entonces nosotros hicimos mucho hincapié en desarrollar un producto que se llama mapa de humedad del suelo, que ve la humedad debajo de los cultivos, por ejemplo, para toda la región pampeana, y ese producto se va a publicar. En forma, digamos, en la página web de la CONAE lo van a poder ver. Hemos hecho productos, por ejemplo, para Rinde, todo pensando casi en la región pampeana. Y yo creo que a esta altura, hace varios años, nos dimos cuenta que fue un compromiso equivocado. ¿Por qué? Porque con las características que tiene Saucom, toda la zona forestal, toda la zona árida de nuestro país, es ideal poder observarla con esta herramienta. Entonces, no es que no la podamos observar, nosotros observamos todo el país, pero los productos ya desarrollados, ya calibrados y validados, lo hemos hecho más para agricultura. Entonces, yo lo que les propongo es calibrar y validar productos que nosotros sabemos que los podemos desarrollar, pero para la producción forestal en particular. Estas variables dasométricas que hablábamos, que son realmente las de interés de ustedes, a mí me lo contó Hugo Fasola y toda esta gente del INTA que tanto tiempo se ha dedicado al tema forestal, me han enseñado un poco estar en contacto con ellos, y ellos me indicaron cuáles eran las variables más interesantes, pero necesitamos hacer un trabajo conjunto para validar esto que se ve a 620 kilómetros de la Tierra, correlacionarlo con la información precisa de campo, para saber con qué error lo estamos viendo y entonces saber qué utilidad esta información puede llegar a tener para ustedes. Siguiente pregunta. Desactivo un audio primero. ¿Puede evaluar textura de suelos, es decir, porcentaje de arena, limo y arcilla, hasta una profundidad dada? Sí, la verdad que es esto. Vieron, hay tantos temas. Nosotros construimos una herramienta que dijimos que, bueno, sirve para las emergencias porque detecta bien el agua en superficie, sirve para los volcanes porque ve deformaciones de volcanes, por ejemplo, con precisión centimétrica. Y en las ciudades vemos deformaciones milimétricas con esa precisión. Ahora, cuando uno tiene una herramienta así, eran tantas las cosas que podíamos aplicarle que la verdad no lo hicimos. Pero, por ejemplo, para suelos hemos estado, yo trabajé muchos años en campo, con ingenieros agrónomos, especialistas en suelo en particular, así que es todo un tema, yo creo que sí, que detecta bastante bien las texturas por debajo de la cobertura. Ahora, ¿con qué profundidad? Ustedes vieron que el horizonte de los suelos también nos marca un cambio de textura del suelo. Entonces, por ejemplo, hay suelos arenosos donde penetra hasta el cambio de horizonte del suelo, ¿no? Ahora, eso lo podemos hacer con investigaciones, o sea, casi que lo podrían hacer ustedes con nuestra ayuda, ustedes haciendo las calicatas y analizando los suelos que ya conocen, y nosotros dándole la información satelital procesada para ver cuál fue el cambio significativo que encontró. Pero les cuento un ejemplo. Nosotros desarrollamos para el mapa de humedad del suelo toda una red en campo. CONAE lo hizo, ¿no? Digamos, la ubicamos la red en sitios del INTA, del Servicio Meteorológico, de productores. ¿Para qué? Para representar las 12 zonas fitogeográficas que hay en la región pampeana. ¿Por qué? Porque cambian los suelos ahí. Entonces, como la humedad del suelo depende de la cobertura, ¿sí? Pero también depende mucho del tipo de suelo, teníamos que tener eso en cuenta. Y lo tuvimos, pero eso implicó un trabajo de años. Entonces tenemos sensores instalados para calibrar en la capa superficial, pero después también a 50 centímetros, a 1 metro, a 2 metros, de acuerdo al tipo de perfil del suelo que fuimos encontrando en cada lugar de la región pampeana, que la verdad que es bastante variado porque hay de suelos arcillosos,
en Entre Ríos hasta suelos arenosos en La Pampa, y después franco-limosos de todo tipo de porcentaje, y también inclusive, me falta uno, limosos, arcillosos y bueno, las variedades que ustedes quieran, ¿no? Esos cuatro, las cuatro grandes clases. Pero sí es verdad que la humedad del suelo cambia mucho, entonces al cambiar la humedad del suelo también es una forma indirecta de detectar el suelo que estamos viendo, ¿no? Lo Pero mismo, todo para hacer ciencias eso, ¿eh? Para trabajar. también pregunta si puede medir la temperatura del suelo. Es, es muy buena pregunta. Yo estoy como esos vendedores que les digo sirve para todo, ¿no? Les mentiría si mide temperatura. No mide temperatura. El radar no mide temperatura. Ahora, ¿saben qué mide? El cambio, por ejemplo, en el agua de la temperatura. Porque ¿qué hace la temperatura en el agua? Modifica la densidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el océano nosotros estamos trabajando con el CENPAT, que es el Centro Patagónico, con una investigación sobre eso. ¿Por qué? Porque ahí las corrientes tienen o sea, se juntan corrientes con temperaturas muy distintas y se lo ve, se ve en radar y uno dice, pero ¿cómo? Si el radar, como hay agua, no va a penetrar el agua. Pero ¿qué es lo que encuentra? Los cambios de densidad del agua por la variación de la temperatura. Así que, miren, ustedes esas preguntas me las están haciendo técnicos, así que son todos temas para investigar. No están muy probados. Nosotros día a día vamos generando productos nuevos para distintas aplicaciones. Por ejemplo, derrames de petróleo. ¿Por qué se los detecta muy bien? Porque cambia la rugosidad del agua. ¿Me entienden? Entonces, el radar lo detecta perfectamente. Ese tipo de cosas. Detecta muy bien los incendios, pero ¿ve la temperatura del incendio donde está el fuego? No. Lo que ve es cómo modifica la rugosidad de la vegetación que se va quemando. ¿Me entienden? Un poco para que entiendan la distinta visión que tiene el radar respecto de otras. Vieron que yo desde la entrada les estaba tratando de mostrar esa distinta visión. Bueno, en las aplicaciones también se las puedo mostrar de esa manera, con estas preguntas que ustedes me hacen. La siguiente pregunta creo que ya la contestaste, es si las imágenes son de libre acceso o se necesita algún convenio. Es así, no las tienen de libre acceso para descargar, salvo esas que están como pruebas, ¿no? La idea es hacer convenios, o sea, es así, a nivel gubernamental, todas las provincias, todo, digamos, todo lo que sea, hasta un municipio, los bomberos tienen la información totalmente libre y gratuita. Con las empresas privadas, ¿cómo hacemos? Antes no se podía y ahora sí se puede, y yo participé de eso. Cambió el paradigma y hacemos convenios con las empresas privadas, porque si la empresa privada me demuestra que podemos juntos desarrollar un producto que no existe y que juntos lo podemos calibrar y validar, entonces sí hacemos acuerdo de 2, 4 años para desarrollar estos productos y que no solo la información de SAUCOM, toda la información que tiene la CONAE, que CONAE tiene la información de estos satélites italianos, pero también tiene información óptica, por ejemplo, como la información de los satélites Perusat, que son peruanos, justamente el nombre lo dice, que tienen resolución de 70 centímetros y que también se puede calcular en EDBI, ese tipo de cosas con esa resolución. Pero me refiero, hay, ha sido un impacto, una revolución, este cambio de paradigma de poder hacer convenios con las empresas privadas, porque entonces estamos haciendo muchos convenios para estudiar temáticas que por ahí a nosotros ni se nos hubieran ocurrido por nuestra formación, ¿no? Y que los productores sí lo ven, ¿no? Les puedo dar ejemplo, no sé, por ejemplo, la humedad del suelo en caña de azúcar no es igual que la humedad del suelo en arroz. Eh, Les puedo mostrar una imagen, ¿no? ¿Me permitís? Adelante. Dale, no voy a tardar mucho, pero les voy a eh, compartir pantalla y les voy a mostrar una sola imagen para que veas toda la penetración que les estuve hablando y cómo apareció un producto totalmente que no lo habíamos pensado, ¿no? Un ejemplo de eso les quiero dar. Fíjense, lo que está en rojo son los límites de los lotes de campo de arroz.
son 10.000 hectáreas de arroz. Esta es una imagen óptica, la ven verde porque el óptico refleja verde en el verde, o en el infrarrojo también mucho más. Entonces es como un NDVI. Fíjese, estos lotes, el arroz necesita en todo el ciclo estar inundado por debajo. O sea, va creciendo y siempre tiene que estar inundado hasta que florece, ¿sí? Entonces, fíjense, los productores tienen que asegurar que esté inundado. Acá está inundado, sí. Acá está inundado, sí, acá no. ¿No? Entonces, esta es una imagen 7 días después, donde ya no se puede ver nada porque es óptico, ¿sí? Y entonces lo que se ve es la nube. Lo que hicimos fue superponer el límite de los lotes. Mientras que esta es una imagen Saucoma al día siguiente, que todavía estaba esta tormenta, esto es en el norte de Corrientes, y fíjense, estamos viendo el agua por debajo del cultivo que ya para esta época estaba totalmente cubierto. ¿Ven? Acá, acá, todo cubierto, inclusive acá. Entonces, ¿qué es lo que quieren detectar los productores? Esto, la falta de agua, ¿ven? Debajo del cultivo. Pero se los muestro como un ejemplo de penetración, ¿sí? Depende mucho del ángulo con que observemos, por supuesto. La longitud de onda no, porque la longitud de onda penetra. Y la polarimetría, como les decía antes. Así que ya dejo de compartir. No sé si contesté la pregunta, pero me hizo acordar a esto, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿habéis podido analizar la situación de los incendios forestales, avance del incendio, afectación de la vegetación y afectación del suelo? Sí, sí lo hicimos por un tema de emergencias, porque cuando, ¿se acuerdan el año pasado que había 10 provincias con incendios medio masivos, ¿no? Por ejemplo, el fuego llegó hasta la ciudad de San Luis, cosas por el estilo pasaron. Nosotros tenemos un área de emergencias que entonces lo que hizo fue procesar toda la información que tiene CONAE, inclusive esta SAUCOM. Es más fácil porque como es nuestra, es un sensor a medida, nosotros ya podemos decir, hay una emergencia, entonces la prioridad mayor para adquirir imágenes la tiene la emergencia. Las emergencias superan toda la prioridad de cualquier otro usuario, ¿sí? Entonces se le da prioridad, y se trataron de generar productos para todas las áreas afectadas. Esa información se le dio al gobierno para que tome decisiones, pero ¿qué es lo que no se hace? Un análisis posterior de eso, porque CONAE es como si fuera, digamos, es el cirujano, ¿me entienden? El que saca los rayos X. Nosotros, uno se saca una placa de rayos X y lo da al médico clínico que haga el análisis y la historia clínica del paciente. Bueno, nosotros no tenemos tiempo para hacer la historia clínica de los incendios, ¿me entienden? Por ejemplo, en Argentina está el Plan Nacional, ¿cómo se llama? No va a salir bien el nombre ahora, Plan pero el plan Nacional de de Manejo manejo, de Fuego. el plan exacto, Ya tenemos que deberían... a un representante. Ah, sí, bueno, felicitaciones, los conozco mucho porque hace muchos años trabajo, no con incendios, pero trabajo, por ejemplo, trabajé muchos años en el Instituto Nacional del Agua. Hace años que estoy relacionado con gente del plan de manejo del fuego. Yo sé el trabajo que hacen, lo valioso que es, pero digamos, ¿quién analizaría a posteriori la afectación por los incendios y ese tipo de cosas? La verdad, nosotros no lo hacemos, los productos están disponibles, ¿no? Se generaron, se entregaron y con mucha urgencia, porque era época de pandemia, estábamos todos trabajando los fines de semana para eso, ¿no? Y para cuando hay, por el humo, la afectación del humo sobre la ciudad y ese tipo de cosas, la erupción de volcanes, yo les conté que, por ejemplo, Saucom tiene precisión centimétrica en los volcanes, y no les miento, yo les podría mostrar un producto, no lo voy a hacer para poder seguir preguntando preguntas, pero por ejemplo, el volcán activo que hay actualmente es el Calbuco en Chile, y generamos un producto de emergencia para eso y se detectó con 2 fechas distintas de imágenes SAUCOM movimientos de 12 centímetros en justo el domo del volcán, donde estaba el cráter. O sea que realmente estaba activo y podíamos ver las zonas más afectadas, por ejemplo, ¿no? Porque Una uno pregunta, detecta... ahora pregunto yo, ya que estamos con el tema de incendio, ¿este sistema se puede utilizar para detección de incendios? Porque es claro que se puede utilizar para ver el daño posterior, pero para detección, Mira, no prevención, ¿no? Por supuesto, pero detección, yo te diría que sí, pero es como que lo que va a detectar es la cicatriz quemada de la vegetación
que ya se quemó. Es decir, siempre va a ir un paso atrás. Nunca va a detectar la zona que se está quemando. Lo que sí, les comento, atraviesa perfectamente la pluma de humo del incendio. Lo que ve es abajo que se está quemando, cómo cambia la rugosidad. ¿Sí? Y como cualquier cultivo cambia su rugosidad, al quemarse, ¿no? Pasa de ser un follaje a ser una cosa quemada, cambia la humedad también, sí se puede detectar. Pero te digo, estamos en eso, no te quiero... No es que nosotros tenemos poca experiencia. Entonces, ¿qué nos pasa? Siempre cuando hay un incendio, empiezan a usar imágenes hasta de otros satélites, con otras longitudes de onda, haciendo que SAUCOM es el que mejor atravesaría el humo, ¿me entienden? Inclusive la parte del incendio para ver si hay algo que está quemándose abajo. Lo que no ve es la temperatura, pero sí ve el cambio de la rugosidad. Preguntan, ¿desde qué fecha están disponibles las imágenes? SAUCOM desde octubre del 2018, ¿sí? De ahí se empezó a adquirir en forma totalmente, cubriendo el país, totalmente frecuente, en distintos modos. Ahora ya saben que pueden ser con resoluciones de 10 metros, resoluciones de 50, ¿sí? Más o menos, ¿no? Que son los modos que están más calibrados y los que hemos visto que son más útiles, ¿sí? Este modo de 50, un píxel de 30 y 50 es muy útil, porque cuando uno tiene un gran incendio, una gran inundación, como estuvo pasando, por ahí es más fácil cubrir 600 kilómetros en una sola imagen y ver toda el área que se está quemando o toda el área inundada, ¿me entienden? Para eso sirve más que el modo de mejor resolución. Por supuesto, para zonas urbanas o plantaciones, cuanto mejor resolución tengamos, pero un dato, ¿no? Todo lo que es, digamos, Entre Ríos, el Delta, todo eso está cubierto en forma operativa, que quiere decir que cada vez que pasa el satélite está adquiriendo a la mañana con la mejor resolución y a la tarde con esta otra resolución que anda en los 30, entre 30 y 50 metros, ¿no? Así que hay información muchísima. Lo que falta es que se use, les digo la verdad. Siguiente consulta. ¿El carbono almacenado en el suelo lleva la biomasa? ¿Se puede estimar? Si así fuera, ¿sería correcto asumir que se puede monitorear las variaciones? Sí, nosotros, la verdad que eso es la parte, les comento, nosotros desarrollamos un modelo para el cálculo de la humedad del suelo, que es un data cube que ingresa mucha información, ¿no? Del área que adquiera. Entonces ingresa el tipo de suelo, el tipo de cobertura que hay, y en base a eso aplica distintos algoritmos ajustados a cada una de estas variables. Y por ejemplo calcula la humedad, pero también calcula el contenido de humedad en la vegetación. ¿Me entiendes? Entonces, esto ya lo estamos haciendo. Nosotros generamos mapas de humedad superficial del suelo, de contenido del suelo, pero también contenido de agua en la vegetación. Eso lo estamos haciendo. Ahora, eso que me comentan en particular, nosotros creemos que sí, que lo vamos a poder hacer y que es solo modificar la información, o sea, la información común va a ser la imagen SAUCOM, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros podemos modificar el modelo para que saque esas variables de carbono. Nosotros tenemos varios proyectos eh, a nivel internacional y nacional, inclusive, que nos han planteado eso, que lo que quieren es hacer el análisis de carbono. Nosotros creemos que esto, digamos, más que otras variables, siempre va a ser complementario, pero más que otra forma de observación lo va a poder hacer. Pero necesitamos juntarnos con esas personas que les interesa esa temática, saber con qué datos cuentan, ofrecerles gratis la información y juntos desarrollar un producto que sea de utilidad para todos, ¿no? Acá hay varios que están poniendo que les interesa y demás. ¿Cómo sería esa forma de acercarse, Álvaro? Bueno, Por un convenio con AFOA, yo estoy segura que Jorge Heider ahí en Manejo del Fuego le encantaría, segura que la gente de la Dirección Forestal y de Bosques de Ambiente también. ¿Cómo claro. podemos operacionalizar tanto desde el sector público como desde el sector privado? Sí, yo haría un convenio con AFOA en el cual incluiría todas las temáticas que a AFOA le sean de interés, ¿no es cierto? Ahora, a la par de esto,
está que, por ejemplo, para el programa forestal del INTA, también le interesan mucho de estas temáticas, ¿no? Sí. Hay mucha gente de CONICET que también le interesan estas temáticas, porque estoy en contacto con ellos, me han propuesto ya hacer proyectos para, por ahí no todas las que estamos hablando, pero alguna en particular, ¿no es cierto? Bosques nativos, me hablan del tema del registro de carbono en bosques nativos, ese tipo de cosas, ¿no? Yo no soy un experto del tema, así que no esperen de mí que hable mucho de bosques, pero sí tengo esos contactos. Yo, digamos, con AFOA podríamos hacer tranquilamente un convenio con CONAE de 2 años en el cual nos pongamos como objetivos algunas de estas temáticas, pero por ahí también podríamos sumar al INTA para que a la par haya gente que trabaje, digamos, con el expertise que tiene en el tema de ubicar más rápidamente estos productos. Nosotros tenemos el expertise del procesamiento del radar. Ahora, el INTA tiene más el expertise agronómico del tema forestal, ¿no es cierto? Y podemos sumarnos, ¿no? Y ver qué da, cuánto da. Eh, lo que yo les digo es que si llega a funcionar a nivel nacional, vamos a tener un producto internacional para brindar, ¿me entienden? Porque no crean que esto ya está analizado en otros lados, ¿no? Ustedes cuando vean trabajos sobre el tema, siempre van a ser, hablan en biomasa en general, pero en poco se habla ya de mediciones taxométricas de mucha exactitud, ¿no? Y siempre son trabajos como más bien paper de grado o de tesis de doctorado, pero no hay realmente esto. Lo que estamos pensando nosotros es algo distinto, es llegar a un producto operativo que se genera automáticamente, ¿me entienden? Que se adquiere la imagen, llega a la estación terrena, la corrija la imagen, la procese, ¿sí? Y saque el producto directamente y lo usen los productores. Esa es la idea. Eso lo hemos planteado. Yo no quiero, les hablé de caña de azúcar, pero les puedo hablar de otras temáticas que algunas no son tan imaginables, ¿me entienden? Eh, Pérdidas de, no sé, de redes de petróleo, cosas. Uno puede pensar, cuando uno conoce la herramienta, dice, ah, bueno, yo por ahí lo podría aplicar para ver si genero un producto, a ver si llego a generar ese producto, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de forestal en particular, sí hay mucha bibliografía sobre la aplicación de radar para forestal, porque radar desde ahí hace, así para usos civiles, desde hace casi 40 años, ¿me entienden? Entonces, no es que sea nuevo, lo que es nuevo es toda la batería de datos que nosotros tenemos, eso que tenemos banda L más banda X, ¿me entienden? Eso no lo tiene Japón, ¿me entienden? Lo tiene Argentina porque tuvo la suerte de tener un director que era italiano y hizo una buena relación, el doctor Barotto hizo una buena relación con Italia, entonces Italia pensó en este SIASG, este sistema ítalo-argentino de satélites. Así que para mí es una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿sí? Si pensamos en producción, y sí, no va a ser hoy el producto, ¿me entienden? Pero con toda la experiencia que tenemos todos desde nuestro lado, yo creo que en 2 años seguro que llegamos a un producto, al menos con alguna de las variables gasométricas, seguro que vamos a llegar a calibrar y validar el producto, ¿me entienden? Que realmente sea de utilidad para la producción, no ya para como una investigación científica. Acá preguntan que, si habiendo inventarios forestales disponibles, ¿qué tan rápido se pueden procesar las imágenes para actualizarlos o revisarlos? Bueno, eso depende del satélite. Si hablamos de SAUCOM, SAUCOM 1, vamos a tener una revisita cada 8 días por cualquier lugar del país. Entonces, nosotros estamos en contacto. Al que más le interesa eso es a la dirección forestal del ministerio, ¿no es cierto? Y ellos están en contacto con nosotros y están muy interesados en ver si realmente con esto pueden. Ahora, eh, lo más importante acá son los tiempos de cambios de los fenómenos naturales, ¿no? Una producción forestal, cada cuánto uno detecta los cambios significativos, ¿no? En superficie los detecta enseguida, ahora en altura eh, no se dan los cambios tan rápido, depende de la especie, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, depende mucho de qué quieran ver,
qué cobertura, qué inventario quieren seguir, de qué tipo de especie van a tener una frecuencia de observación mayor o menor. Pero yo creo que 16 días sobra y hasta, digamos, 8 días también, ¿no? Me refiero a que los cambios no son tan rápidos. No sé, eh, me gustaría charlar con todos los que me preguntan para saber a qué se refieren en particular, ¿no? Pero sí, Saucón, piensen que la vida útil de estos satélites es promedio entre 5 y 6 años. Uno de ellos ya cumplió 2, pero era la parte más experimental, ahora ya hemos aprendido un montón. El segundo va a estar operativo ahora en abril, a fines de abril. ¿Qué quiere decir? Que ya está adquiriendo imágenes, pero las imágenes van a estar en el catálogo. Ya vamos a ver las imágenes que adquiere el satélite y se van a poder usar. Entonces, vamos a tener una frecuencia cada 8 días de cualquier lugar del mundo. ¿Me entienden? Así, eso es lo bueno de tener su propio satélite, que podemos empezar a pensar a FOA, que representa a todos los productores forestales y a toda, digamos, todo el sector forestal, porque vi que es muy grande. Yo el otro día también aprendí cuando los escuché en la reunión a ustedes, eh, tiene estas necesidades. Bueno, entonces podemos enfocar que los satélites ya no adquieran como estábamos pensando, sino más enfocarlo en lo que necesita el sector forestal, por ejemplo, ¿me entienden? Y así estamos cambiando. Nosotros pensamos que la región pampeana iba a generar un impacto sobre la economía argentina y nos damos cuenta que las provincias del 75% del país, que son las áridas y semiáridos y húmedos secos, en la humedad del suelo es un impacto mayor, les diría, sobre lo que es la producción agrícola. Entonces, esas cosas las fuimos aprendiendo sobre la marcha, pese a que los consultamos a todos antes de diseñar este satélite, ¿no? Pero bueno, así nos pasa. Ya vemos que la vida cambia día a día, entonces también las prioridades. Así que la oportunidad es esta, es ver qué necesita el sector forestal en cuanto a observación de la tierra, o sea, cuáles son las limitaciones que tiene actualmente, cómo las podríamos mejorar con la observación de SAUCOM, y realmente enfocarnos en eso y tratar de calibrar y validar. Que en realidad les cuento, yo tengo la experiencia esa, porque fue mi responsabilidad, es lo más difícil. Lo más difícil es realmente uno después creer en el producto que generó, ¿no? Porque los satélites son muy lindos, cubren todo el planeta, ahora después que eso esté relacionado con cosas que uno puede medir con total precisión en el terreno, cuesta mucho, porque la variabilidad espacial es muy grande y la variabilidad temporal es muy grande de los fenómenos, ¿no? Piensen en la humedad del suelo, varía cada metro, cada 10 metros, de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Pero también le pasa con las producciones, con los tipos de especies que uno usa en un área o en otra, porque dependen de muchos factores, dependen del clima y de la propia tierra y con sus características, ¿no? Entonces yo creo que es toda esa variabilidad que uno cree que puede ser un producto para, para cualquier lugar del mundo y resulta que después, no, hay que ajustarlo de acuerdo a estos factores que lo modifican, ¿no? Yo creo que de esa manera responde, hay varias preguntas vinculadas así, se puede detectar compactación de suelo, salinidad, nivel de nutrición que requiere el suelo o las características de los árboles, etcétera. O sea, toda esa información específica es la que usted, o la que estás diciendo, hagamos un Sí, convenio y necesitamos ver digamos, en sitio cómo es. to- totalmente. Esto es como, yo les vuelvo a lo de la radiografía, ¿no es cierto? Como nos da una información que no nos da el óptico, ahora después la interpretación de eso y digamos, eh, el diagnóstico y la medicación que uno va a aplicar a eso, la tenemos que hacer juntos, ¿no? Entre, digamos, la necesidad, que sería el enfermo, y la herramienta, que sería la radiografía. Después, todo lo demás lo tenemos que hacer juntos porque cuanto más conocimiento del fenómeno tengamos, en este caso sería el suelo, la planta como el árbol como planta y todos los factores que la modifican, eso lo tenemos que sumar disciplinas
¿Por qué? Porque cuanto más disciplinas tengamos, más conocimiento, el producto final va a ser mejor seguro. Ustedes están hablando ahora con la Agencia Satelital de Argentina. Tenemos físicos, tenemos geólogos, tenemos agrónomos. Ahora, no podemos por nosotros mismos generar un producto que responda a la necesidad de ustedes, porque realmente ustedes conocen con mucha mejor exactitud cuál es la necesidad, la limitación, qué les vendría mejor, ¿no? Te digo que yo hablo esto, pero ya lo hemos hecho. Yo este camino ya lo recorrí en el agro, ¿me entienden? Lo recorrí con los productores agrícolas y la verdad que es una buena manera de hacerlo, porque al final terminamos interactuando ya no con un productor agrícola del medio de la pampa, sino con una empresa que tiene toda la tecnología, tiene todo el conocimiento para su producción e igual tiene grandes limitaciones para optimizar, agrandar su rinde, ¿no? Mejorar su producción. ¿Por qué? Y porque hay factores que todavía no ha podido solucionar con la tecnología disponible. Les puedo poner muchos ejemplos, no uno solo, ¿no? Pero si quieren un ejemplo fácil es los cultivos bajo riego. Uno dice, bueno, son en las zonas áridas, no, e inclusive en la región pampeana está lleno de cultivos bajo riego. Bueno, pero aplican toda la tecnología de riego, sí, pero igual no les alcanza con eso y necesitarían tener un monitoreo realmente del estado de la humedad del suelo, no de ya de la vegetación, con mucha mayor precisión y frecuencia que la que tienen. Entonces, ¿por qué? Porque la gestión del agua que hacen no es buena. ¿Me entienden? O sea, por ahí tienen mucha tecnología, pero finalmente no saben nunca qué es lo que le requiere la planta respecto a lo que ellos le están brindando como agua. Por ejemplo, siempre le ofrecen más agua de la que necesita, o sea, nunca llegan al punto óptimo del uso. Se lo estoy dando como un ejemplo burdo, pero yo no conozco de forestal, son otros tiempos, otro tipo de planta, digamos, pero seguramente vamos a encontrar en este diálogo eh, eh, un punto, un puente entre la necesidad, la herramienta que tenemos que tiene esas características tan especiales y lo que ustedes necesitan, ¿no? Por ahí no va a cubrir todas sus necesidades, no, ¿no? Los impuestos no los va a pagar por ustedes, ese tipo de cosas, pero sí, por ahí van a encontrar una variable que les cubra y que sí les traiga un impacto económico, ¿eh? O sea, les cubre una necesidad de información y un impacto económico indirecto en el sentido de que ya por ahí píxel a píxel y en forma frecuente van a conocer los cambios del cultivo de esa planta en particular. Bueno, yo creo que podemos terminar acá porque, no sé, creo que no quedan más preguntas, o a lo sumo son alrededor de lo que ya se está conversando. De nuestra parte, la verdad es que, Álvaro, pones tanta pasión y compromiso cuando contás, cuando haces la presentación, que quedamos todos encantados. Y realmente creo que todos coincidimos, porque es lo que están poniendo además en el chat, que nos estás presentando una herramienta excepcional. Creo que estamos todos pensando, este es el juguete que queríamos para encontrar información que normalmente es tan difícil de conseguir. Ahora, como bien decís, es una herramienta, o sea, hay que ver de qué manera la usamos y las optimizamos. También en el chat varias organizaciones se han puesto a disposición y diciendo que les interesaría seguir profundizando la relación y ver de qué manera se puede avanzar en esto. Así que no sé, si alguien habrá el micrófono, si alguien quiere decir algo en particular en estos últimos minutos. Si no, Álvaro, te pido que nos Perdón, cuentes. Claudia. Sí, Soy Julia Julia, Hopstock de la está, Cancillería. permiso. Sí, buenas Julia, tardes, ¿cómo sí, están? Julia Hopstock, que es de Cancillería, ella es casi diría la madrina de la No, por relación de favor. Wipo Green y quien ha facilitado buena parte de esta situación. Sí, Julia. No, muchísimas gracias, Claudia, por la convocatoria, gracias por la invitación, gracias, Álvaro, por la excelente presentación. Ha resultado muy interesante. Creemos que tenemos mucho por ofrecer y, bueno, en el contexto del proyecto OMPI Green América Latina,
que desde Cancillería estamos coordinando con todos los organismos nacionales competentes, por ejemplo, el INPI, con particular involucramiento muy activo también del INTA, del MAGIP, de la CONAE, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Desarrollo Productivo, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Entre otros, y cámaras y asociaciones empresariales. Y a partir de la firma de la carta de intención entre AFOA y OMPI Green, nos parece que el interés demostrado hoy en la charla por esta oferta tecnológica particular en todo el trabajo de la CONAE demuestra todo el potencial y todo lo que tenemos por explorar juntos en el marco también del proyecto, porque se trata de identificar necesidades tecnológicas de la Argentina puntualmente y también ofertas tecnológicas de la Argentina. Y en la medida de lo posible hacer un matchmaking entre esas demandas tecnológicas y esas ofertas tecnológicas. Por lo cual, hoy ha quedado demostrado que la Argentina tiene una oferta tecnológica satelital muy relevante, muy fuerte, que puede tener mucha proyección internacional, que ya la tiene, pero la puede tener aún más. Y el proyecto OMPI Green es una plataforma para dar visibilidad a este tipo de ofertas y también a las necesidades, pero también para encontrar un macheo, o sea, un link, un vínculo entre las necesidades tecnológicas nacionales y las ofertas tecnológicas nacionales, como esta que ha demostrado hoy Álvaro en el caso del SAOCOM, que me ha resultado muchísimo interés, así que muchas gracias Álvaro, es admirable todo tu conocimiento y todo lo que ha desarrollado la CONAE en este sentido. Así que estamos aquí para apoyar desde el proyecto estos desarrollos tecnológicos nacionales, para ver cómo podemos promover a nivel internacional estas ofertas y también cómo estas ofertas pueden satisfacer necesidades, en este caso del sector forestal. Por lo cual, si bien me parece muy interesante lo que mencionó Álvaro de posibles convenios entre el INTA, CONAE, MAGIP y también entre la red forestal y la CONAE, también se podría ver esto en el contexto de la carta de AFOA y OMPI Green, de implementarla, identificar necesidades y ofertas nacionales y de ver si es posible hacer un matchmaking entre esas necesidades y ofertas, tanto entre sector privado, público, sector público, o sea que hay muchas posibilidades, mucho trabajo por delante y bueno, los animo a todos a trabajar hacia adelante en el marco del proyecto OMPI Green y también en el marco del desarrollo de las potencialidades nacionales tecnológicas de la Argentina. Así que muchísimas gracias, ha sido muy interesante, yo quedo a disposición para lo que estimen necesario y bueno, y también todos los organismos nacionales competentes, que veo a muchos que están participando hoy, por ejemplo, el INPI, del equipo interno de OMPI Green en esta reunión. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias a vos, Julia. Bueno, gracias a todos por la participación. Creo, Álvaro, que va a haber una segunda vuelta de esto. Me parece que esto no va a quedar acá. Tengo la impresión que vamos a tener que hacer otra charla una vez que, digamos, pasemos y analicemos todo esto y aparte que acá hay mucha gente, como decía Julia, del INTA, de Ambiente, de Agricultura y demás, que estamos todos unidos en mesas específicas que creo que podemos articular para hacer una cosa armada dentro de esta red. Así que excelente, más que agradecerte nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos. Piensen que somos todos argentinos usando una herramienta que es inversión nuestra, todos invertimos en esto y ahora hay que tratar de aprovecharla para sacar, digamos, que realmente esto devuelva frutos a la sociedad. Así que yo encantado, no tengo problema que me contacten por mail, yo si quieren les copio mi mail en el chat, pero les puse ahí un link con que pueden profundizar la información y después, como vos decís, yo me gustaría que fuera así, que después vos me volvieras a convocar, si les parece, y ya podríamos hablar de algún convenio o con AFOA, o como quieran plantearlo ustedes, como ustedes lo vean mejor, ¿no es cierto? Para mí es haber llegado a un sector que si no
no tenía tanta visibilidad, y ustedes vieron los organismos nacionales, siempre se les ha criticado eso. Bueno, yo encontré a través de AFOA un canal de poder difundir y hacer el contacto. O sea, ustedes conmigo ahora ya tienen el contacto para que este organismo nacional interactúe con ustedes y buscar la mejor forma. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, y la grabación de esto va a estar disponible en el sitio de AFOA, y vamos a tratar de pasarle, yo ya grabé el chat, así que les voy a tratar de pasar la presentación que después Álvaro me va a pasar a mí. Muchas Así es. gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Me Adiós. encantó, me gustó mucho.